¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, todo depende del momento que nos estén viendo. Esto es Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes, y esta es una emisión más de nuestra sección que hemos llamado Páginas Críticas, donde, como ya saben, nos hemos dedicado a revisar las novedades editoriales que van apareciendo, ediciones clásicas también, y que pensamos que por su contenido, independientemente de su lugar de enunciamiento, ya sea el norte global o el sur global, nos pueden aportar en la producción de un pensamiento crítico latinoamericano, que dicho sea de paso, es el objetivo, es el telos principal que mueve a este proyecto que hemos llamado Tiempos Equívocos. Pues bien, en ese sentido, a partir de este episodio vamos a comenzar a revisar una serie de publicaciones hechas por esta editorial fantástica española que se llama Pepitas de Calabaza y que giran en torno a un tema que nos parece sustantivo, que nos parece estratégico para la producción de este pensamiento crítico latinoamericano y que tiene que ver precisamente con una manera, con un cómo muy original, muy sugerente de abordar, de estudiar, de aproximarse a la teoría del valor de Karl Marx. En efecto, desde este espacio pensamos que el esfuerzo teórico, discursivo, muy radical y crítico de Marx, que él le puso crítica de la economía política y que pretende develar, presentar, enunciar los principios de necesidad, las leyes a través de las cuales eso que llamamos sociedad burguesa, sociedad moderna o sociedad capitalista son posible o es posible, y que para poder, digamos, aprender estos enunciados se vuelve necesario tener presente que la manera en la que se construye esta discursividad, que se articula, que la nuclea, es lo que el propio Marx llamó la teoría del valor. Pues bien, esta teoría del valor, que debe distinguirse de manera clara de otras discursividades que también se pretenden teorías del valor trabajo, como por ejemplo las que presentaron o propusieron en su momento David Ricardo y Adam Smith, los economistas clásicos por excelencia, y que también debe distinguirse, por supuesto, de esos esfuerzos, de esas intentonas desde la economía vulgar de presentar teorías del valor subjetivas, que nos obliga entonces a aclararnos o a tener una comprensión medianamente clara y crítica de lo que es entonces este eje articulador de la teoría de Marx, o sea, la teoría del valor. Y en ese sentido, estos libros que ahora nos presenta Pepitas de Calabaza sugieren o proponen un modo de aproximarse a esta discursividad. Ese modo de aproximarse a esa discursividad es lo que se conoce como la teoría crítica del valor del grupo Crisis, o como también se le conoce en alemán como la Werkkritik del grupo Crisis, que también se le conoce como el grupo Crisis Exit, que es un grupo de estudiosos alemanes que tienen su origen alrededor de un proyecto editorial, de una revista que precisamente llamaban en una primera instancia Crisis, y que después de una decisión interna que tuvieron allí, cambiaron al nombre de Exit. La idea de Exit y de Crisis es sumamente sugerente porque por una parte nos quiere aludir a esta idea de que la sociedad en la que vivimos, que está basada en el fetiche de la mercancía, que está basada en el dinero, en el valor, en el trabajo abstracto, el trabajo concreto, tiene que ser superada, y esa superación implica una salida de esa dinámica, de esas relaciones sociales marcadas por las abstracciones fetichistas. Digamos que esa es una de las principales motivaciones de este grupo, de esta discursividad de la teoría del valor, o de esta manera de apropiarse de la teoría del valor. Este grupo Crisis Exit tiene como principales exponentes a Robert Kurz, que va a ser uno de sus principales y originales animadores, y muy recientemente y sobre todo en castellano encontramos a Ansel Japé, que se ha encargado de difundir y discutir y desarrollar estas ideas en idiomas como el italiano, como el portugués, y ahora las Pepitas de Calabaza, como vamos a ver un poco más adelante, en castellano. Pues bien, yo diría que para que nos demos una idea, un contexto de por dónde van a ir estos libros, estas discusiones que vamos a estar presentando, sería quizás oportuno tratar de contextualizar el surgimiento de ese grupo Crisis, de ese grupo Exit, que va a presentar esta forma centrada en el fetichismo de la mercancía, centrada en la categoría del valor, y que en realidad pertenece a una discusión todavía más amplia de lecturas, todas ellas muy eruditas, todas ellas muy finas, muy polémicas también, que comienzan a desarrollarse en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, en esta Alemania de posguerra, que como ustedes recordarán, pues se encuentra en ese momento dividida, una Alemania pro-soviética y una Alemania pro-occidental o capitalista,
y que uno pensaría que en ese momento quizás leer a Marx, estudiar a Marx, pues se volvería muy complicado, y de hecho lo era, pero esa misma, pienso yo, ese mismo contexto histórico complicado va a generar lecturas muy sugerentes, lecturas muy muy interesantes, que van a tener su detonador, si se me permite la expresión, en la obra de un marxista muy importante que se llama Roman Rodolsky, que si bien no es alemán en cuanto tal, su obra principal, que es Génesis y Estructura del Capital, que es un comentario de los Grundrisse, que está publicada en Editorial Siglo XXI, que es un clásico, es una obra obligada para cualquiera que se quiera aproximar a la obra de Marx de forma seria, y que tuvo sus principales receptores, su principal discusión en Alemania, en esta Alemania que estamos ahora refiriendo. Y esta obra de Roman Rodolsky en realidad hizo sinergia, hizo un caldo de cultivo, para decirlo metafóricamente, con otros esfuerzos intelectuales que ya acontecían y que generaron a su vez otras formas, otros comos de aproximarse a la teoría del valor de Marx. Me estoy refiriendo, por supuesto, aquí a los esfuerzos de un Hans-Georg Bauhaus, que va a presentar toda una teoría sobre la dialéctica de la forma-valor y que va a fundar, digámoslo así, una forma, un cómo de leer la teoría de Marx que se va a conocer como la nueva lectura de Marx. Y esta nueva lectura de Marx lo que pretendía en una primera instancia era alejarse de las formas acartonadas de lectura de Marx, estas formas, digamos, estalinistas, monolíticas, que se basaban en esta idea de que había un materialismo histórico y un materialismo dialéctico, y que además hacían sus reflexiones o sus lecturas exclusivamente a partir de textos canónicos, como el Capital, como el Manifiesto del Partido Comunista, como el Brumario, Brumario de Luis Bonaparte, y que entonces se llama nueva lectura porque este tipo de estudiosos, encabezados por Hans-Georg Bauhaus, lo que intentaban era leer los trabajos inéditos de Marx, ¿no? Esos trabajos inéditos como los Grundrisse, como algunos fragmentos que Marx utilizó para revisar su redacción del Capital, unos fragmentos del 71-72, precisamente los manuscritos de 1861-63 que Marx utilizó también para la redacción del Capital. Centraron su atención, por ejemplo, en este texto que se llama el capítulo sexto inédito de Marx, y por eso llamaron la nueva lectura, ¿no? Que si somos un poco sinceros, pues bueno, de nueva ya no tiene nada porque surge en los 60s y en los 70s y ha tenido muchísimas ramificaciones, y presentaban entonces, decimos, una forma de leer la teoría del valor de Marx. Y pensamos que el esfuerzo de Robert Kurz, por ejemplo, entra en discusión, entra en diálogo crítico, siempre en tensión con ese tipo de lecturas. Otra forma, otra ramal, digamos, que se genera de este caldo de cultivo abierto por Roman Rodolsky es lo que podríamos identificar como la teoría monetaria del valor de Marx. Y aquí el énfasis recae sobre la idea de monetaria, ¿no? Estos estudiosos van a poner el acento sobre el hecho de que en Marx sí existe una teoría del dinero, un concepto del dinero, cosa que no existe en otras teorías del valor de trabajo, como la de David Ricardo y como la de Adam Smith. Esto, por supuesto, en contrapelo en una primera instancia a estos neorricardianos que siempre han querido denunciar o reducir a Marx a un ricardiano de izquierda. Hay algunos estudiosos de la obra de Marx que piensan que Marx es únicamente una especie de lectura, de copia de las teorías de Ricardo, y esta teoría monetaria del valor de Marx lo que va a demostrar es que, en primer lugar, por ejemplo, en Ricardo no existe una teoría del dinero, y ese es un punto que va a separar a Marx del resto de la economía política clásica. Esta forma de leer la teoría del valor de Marx, que es muy erudita y que se mete en discusiones muy lógicas, muy interesantes, tiene su mayor exponente en este marxista que, aunque aún vive y que de hecho ya ha venido a México a presentar su trabajo, que se llama Michael Handrich. Michael Handrich de hecho ya ha publicado 2 libros de su autoría en español, lo que nos da pues ya un ejemplo de por dónde va ese tipo de discusiones. Por ejemplo, Escolar y Mayo publicó no hace mucho este libro que se llama Cómo leer el Capital de Marx, de la autoría de Michael Handrich, que ya presenta su lectura del capítulo 1 y del capítulo 2 del Capital, y que lo hace sumamente sugerente y discutible, habría que decir. Pues bien, estos son 2 ejemplos nada más que ponemos sobre la mesa
de las lecturas contemporáneas en Alemania, a partir de las cuales va a surgir esta forma o este cómo de leer la teoría del valor que hoy nos ocupa y que es la Werkkritik Exit, y que tiene como centro, decíamos nosotros, los trabajos de un Robert Kurz y en castellano recientemente de Ansel Japet. Esto lo decimos entonces para tener un contexto y ver por dónde va a ir más o menos la discursividad de estos libros que vamos a comenzar a revisar. Estos libros que decimos nosotros fueron publicados por Pepita de Calabaza en años muy recientes, y que quizás tendrían su punto de partida, no editorial, pero sí nosotros pensamos que discursivo, en este librito muy chiquito pero sumamente sustancioso, que se llama Karl Marx, el fetichismo de la mercancía y su secreto, y que en realidad es una retraducción del apartado cuarto del capítulo 1 de Capital, e incluso incluye también una nueva traducción del capítulo 2 de Capital, lo cual de suyo ya lo vuelve sumamente sustantivo. Y no me voy a detener en esa discusión, porque en el siguiente episodio me voy a dedicar a comentar de manera muy somera el contenido teórico de este libro, pero no respecto a los escritos de Marx, sino al estudio introductorio que acompaña a esta edición de Pepitas de Calabaza y que pertenece a la autoría precisamente de Ansel Japet, y que se llama De lo que es el fetichismo de la mercancía y sobre si podemos librarnos de él. Este pequeño ensayo de Ansel Japet ya comienza a presentarnos a los lectores hispanoparlantes, a los lectores de la lengua de Cervantes, los lineamientos fundamentales, las líneas discursivas sobre las cuales va a transcurrir o se va a desplegar la lectura de la Werkkritik o de la teoría crítica del valor. Por eso yo pienso que este librito es una muy buena introducción a esa discusión, y ya iremos discutiendo más adelante sobre contenido, pero este, digamos, sería un primer libro que tenemos ya de esta forma discursiva y que se encuentra ya afortunadamente disponible en casi todas las librerías de la Ciudad de México, y también tengo entendido que ya también se encuentra disponible en otras librerías de América Latina. Entonces, enhorabuena por la publicación y la distribución de estos libros, que afortunadamente no es el único, porque también tenemos esta otra publicación que ya está circulando desde hace algún tiempo y que se puede conseguir con cierta facilidad, que se llama El absurdo mercado de los hombres sin cualidades, que reúne textos del propio Japet, que reúne textos de Robert Kurz, como ya dijimos, uno de los principales impulsadores de esta forma discursiva, y de Klaus Peter Otterlief, que también es otro de los fundadores de la experiencia o el grupo Crisis. Bien, este compendio, este librito que lleva por su título Ensayos sobre el fetichismo de la mercancía, sería, por decirlo de alguna manera, una primera prueba, una especie de miscelánea de los trabajos de esta Werkkritik en su primera época. Me refiero a la época de su nucleamiento alrededor de la revista Critic, que, como va a decir el propio Ansel Japet, va a recibir incluso autocríticas, desarrollos, y que ellos mismos van a ir haciendo notar a lo largo de sus trabajos. Este texto también es un buen ejemplo de las posibilidades discursivas, las posibilidades de crítica para el capitalismo contemporáneo, para la sociedad contemporánea en la que vivimos, y que se pueden desplegar desde la forma en la que estos estudios alemanes leen la teoría del valor. Entonces, muy recomendable este texto, que ya está disponible por Pepitas de Calabaza, y que además pues se conjunta, se vuelve realmente sumamente poderosa su lectura si tomamos en cuenta también este otro libro publicado por la misma casa editorial, que ya es de la autoría exclusiva de Ansel Japet y que se llama Crédito a muerte, la descomposición del capitalismo y sus críticos. Esto ya es un trabajo teórico completamente escrito desde la Werkkritik, que merece ser atendido, ser estudiado con mucha atención, cosa que vamos a hacer en nuestros próximos episodios, y que además, hay que decirlo, cuenta con una portada sumamente soberbia, sumamente sugerente. Véanlo, es un Lenin con una peluca, que cualquiera que lea el texto se va a dar cuenta que está en sintonía, está sumamente congruente con el contenido mismo del libro. Esta portada soberbia la hizo el propio equipo de Pepitas de Calabaza y forma parte, pues, de este esfuerzo editorial por poner estos textos críticos en nuestro idioma. Y bien, estos esfuerzos de Pepita de Calabaza, pienso yo, se coronan recientemente con este libro mayor de Japet, de Ansel Japet,
que se llama Las aventuras de la mercancía, y que muy amablemente la editorial nos hizo llegar, lo cual queremos agradecer públicamente. Y le vamos a estar dedicando nuestra atención próximamente a este libro, no solamente a través de estos canales y de nuestros espacios de tiempos equívocos, sino que también vamos a dedicar una serie de espacios de discusión al interior de la Facultad de Economía de la UNAM en México, en Ciudad Universitaria, que vamos a estar transmitiendo también por estos espacios, pero que va a tener ahí su núcleo y que vamos a estar discutiendo de forma detenida. Esto lo haremos iniciado el próximo año. Estamos grabando este video en noviembre del 2016, y es muy seguro que para enero del 2017 estaremos ya dedicados a discutir esta forma de leer la teoría del valor de Marx. Y bueno, no podría yo terminar de exponer, digamos, estos textos que tenemos disponibles en castellano, de esta corriente, de esta forma que es la Werkritik, sin mencionar que también los esfuerzos por traer al castellano a nuestro continente los textos de estos estudios alemanes también han discurrido por medios alternativos, que han discurrido por medios independientes, como por ejemplo este fantástico trabajo que han hecho los compañeros de una editorial independiente que se llama Revolución Mundial, y que nos han otorgado aquí en castellano el texto más clásico de la Werkritik, que es su manifiesto contra el trabajo. Además, los compañeros de Revolución Mundial han conjuntado este texto de la Werkritik con otro más del Grupo Comunista Internacionalista, que no sé si a los compañeros les gusta lo que voy a decir, pero se trata de una serie de estudiosos, no del marxismo, sino estudiosos del pensamiento de Marx, que se reivindican libertarios y que se reivindican antiautoritarios, y que afortunadamente discuten y leen la teoría crítica de Marx. Entonces, enhorabuena, saludamos desde aquí estos esfuerzos autónomos, independientes, de poner a disposición de los que luchan en contra del capitalismo valores de uso estratégicos, como son estos libros. Enhorabuena por este esfuerzo. Y también tendríamos que decir que en Argentina apareció hace algunos años este compendio que se llama Filosofía de los Alemanes del Grupo Crisis, que reúne gran parte de los artículos que el Grupo Crisis publicó en su primera época en la revista Crisis, y que primero aparecieron en portugués. De hecho, uno de los espacios que más ha recibido el trabajo del Grupo Crisis son nuestros hermanos brasileños y los que hablan portugués. De hecho, en internet, si ustedes buscan, podrán encontrar muchas páginas en portugués que han traducido estos textos y que los han puesto a su disposición en copyleft completamente en la red. De hecho, nosotros hemos podido encontrar un sitio que conjunta todos los textos del Grupo Crisis que están disponibles en copyleft en las páginas en la red. Entonces ustedes lo pueden checar ahí en nuestros comentarios, y ahí vamos a poner la liga donde pueden ustedes descargar y acceder a esos trabajos, a esas investigaciones sobre la teoría del valor de Marx. Bien, con esto lo que queremos es únicamente presentar los materiales que tenemos disponibles en español. No somos los primeros ni los únicos que están leyendo y estudiando a la Werkritik en nuestro continente. Queremos hacer una invitación a todos los que están interesados en esta discursividad y que piensan que se puede criticar el capitalismo aquí y ahora desde la teoría del valor de Marx, aprendida críticamente, no dogmáticamente, sacudiéndonos de esos pasados estalinistas que veían a la palabra de Marx como una palabra santa y sacra, y que bueno, pues pensamos que el pensamiento Marx aún es vigente, no porque el capitalismo esté en crisis, sino porque en realidad el capitalismo sigue funcionando bajo la dinámica del valor, sigue funcionando bajo el fetiche de la mercancía, bajo el fetiche del dinero, y que entonces subvertir el estado actual de cosas implicaría también subvertir el estado que está controlado por la mercancía. Pero para poder hacer eso hay que entender conceptualmente, teóricamente, qué es la mercancía para, digamos, poder actuar también prácticamente, ¿no? Estamos bajo el entendido de que teoría y práctica son una unidad indisoluble, y que eso implica también dedicarle tiempo a el estudio teórico
que Marx nos heredó y que es su crítica devastadora a la civilización y la mercancía. Pues bien, el grupo Crisis nos presenta una manera de entender, de aproximarnos a esa discursividad, una manera que gracias a Pepitas de Calabaza principalmente ya está disponible en nuestro idioma y que nos va a permitir, como van a ver a lo largo de los próximos episodios, nos van a permitir acceder a la obra de un Ansel Japé, de un Robert Kurz, de manera crítica. Vamos a fijar desde nuestra visión puntos de encuentro, también puntos de desencuentro, que esperamos tengan como finalidad el animar la discusión y sobre todo la lectura colectiva de estos textos. Pues entonces aquí le dejamos en esta emisión de Páginas Críticas. El próximo episodio que dediquemos a la temática va a comenzar a discutir el librito del fetichismo de la mercancía y su secreto, y sobre todo el estudio introductorio, como ya dijimos, de Ansel Japé. Así que nos vemos en la siguiente emisión de Páginas Críticas de Tiempos Equívocos. Muchas gracias a todos los que nos han dado play y reproducido estos materiales, y sobre todo a aquellos que nos siguen en las páginas de Facebook y en nuestras redes sociales. Gracias a ustedes seguimos trabajando y esperamos sus comentarios. Hasta luego.